La revolución científica, que abarcó aproximadamente desde los siglos XVI hasta XVIII, fue un periodo transformador que remodeló profundamente la ciencia, la filosofía y la manera en que la humanidad comprendió el mundo natural. Marcó una ruptura con las explicaciones tradicionales, a menudo religiosas, del cosmos, y abrazó la observación empírica, la experimentación y la investigación racional. Este movimiento sentó las bases del método científico moderno y abrió la puerta a una serie de avances notables gracias a figuras como Antoine Lavoisier, Michael Faraday y Charles Darwin, quienes revolucionaron sus respectivos campos y dejaron una huella imborrable en la trayectoria del conocimiento humano. Los fundamentos de la revolución científica. Antes de la revolución científica, las explicaciones de los fenómenos naturales se basaban a menudo en doctrinas religiosas o en los trabajos de filósofos antiguos como Aristóteles y Ptolomeo. Estos marcos tradicionales prevalecían durante siglos, destacando la teoría geocéntrica, la inmutabilidad de las especies y la primacía de la intervención divina en el orden natural. Sin embargo, a partir del siglo XVI, una serie de desarrollos intelectuales, culturales y tecnológicos comenzaron a desafiar estas creencias arraigadas. El Renacimiento, siglos XIV o XVII, jugó un papel crucial en el surgimiento de la revolución científica. El humanismo renacentista, con su enfoque en redescubrir los textos clásicos y en resaltar el potencial de la razón humana, fomentó un espíritu de investigación y escepticismo. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV facilitó la rápida difusión de ideas, permitiendo que los descubrimientos científicos se propagaran por toda Europa. Por último, la Edad de la Exploración proporcionó incentivos prácticos para mejorar la navegación y la comprensión del mundo natural, alimentando el interés por la astronomía, la física y la biología. Los trabajos de figuras tempranas, como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler, sentaron las bases de la revolución científica. El modelo heliocéntrico del universo de Copérnico desafió la visión geocéntrica, mientras que el uso del telescopio por Galileo proporcionó evidencia empírica para apoyar las afirmaciones de Copérnico. Las leyes del movimiento planetario de Kepler, basadas en observaciones meticulosas, demostraron aún más que los cielos operaban según principios matemáticos. Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Una de las figuras más decisivas de la revolución científica fue Antoine Lavoisier, 1743-1794, un químico francés cuyo trabajo transformó de manera fundamental el campo de la química. Lavoisier es a menudo considerado el padre de la química moderna porque introdujo métodos cuantitativos rigurosos y estableció un enfoque sistemático para la investigación química. La contribución más significativa de Lavoisier fue el descubrimiento del papel del oxígeno en la combustión. Antes de su trabajo, la teoría del flogisto dominaba la química, proponiendo que una sustancia misteriosa llamada flogisto se liberaba durante la combustión. Lavoisier refutó esta teoría mediante experimentos cuidadosos, demostrando que la combustión involucraba la combinación de una sustancia con oxígeno del aire. Esta comprensión no solo aclaró la naturaleza de la combustión, sino que también condujo a la formulación de la ley de la conservación de la masa, que establece que la materia no se crea ni se destruye en una reacción química. Además de sus experimentos innovadores, Lavoisier introdujo una nomenclatura sistemática para las sustancias químicas, estandarizando los nombres de compuestos y elementos. También ayudó a definir los elementos como sustancias que no podían descomponerse más por medios químicos, un principio que sigue siendo central en la química moderna. Trágicamente, la vida de Lavoisier se vio truncada durante la Revolución Francesa, pero sus contribuciones sentaron las bases para los avances posteriores en la química y establecieron la disciplina como una ciencia rigurosa. Michael Faraday. Avances en el campo del electromagnetismo. Michael Faraday, 1791-1867, un físico y químico inglés, es otra figura fundamental cuyos descubrimientos remodelaron el panorama científico. El trabajo de Faraday en electromagnetismo y electroquímica no solo expandió nuestra comprensión del mundo físico, sino que también sentó las bases para numerosas innovaciones tecnológicas. Uno de los logros más significativos de Faraday fue el descubrimiento de la inducción electromagnética, el proceso por el cual un campo magnético variable genera una corriente eléctrica en un conductor. Este principio, demostró en 1831
forma la base de los generadores eléctricos y transformadores modernos, convirtiendo a Faraday en una figura clave en el desarrollo de los sistemas de energía eléctrica. Sus experimentos mostraron que la electricidad y el magnetismo estaban íntimamente relacionados, allanando el camino para que James Clerk Maxwell unificara estas fuerzas en una teoría electromagnética. Faraday también introdujo el concepto de líneas de campo para describir la influencia de las fuerzas magnéticas, proporcionando un marco visual que sigue siendo ampliamente utilizado en la física. Además, su trabajo en electroquímica llevó al descubrimiento de varias leyes fundamentales, incluidas las leyes de Faraday sobre la electrólisis, que describen las relaciones cuantitativas entre la corriente eléctrica y las reacciones químicas. A pesar de tener poca educación formal, el genio y la habilidad experimental de Faraday le valieron un amplio reconocimiento. Su trabajo no solo transformó la física, sino que también impulsó el desarrollo de tecnologías prácticas, desde motores eléctricos hasta telecomunicaciones. El legado de Faraday es un testimonio del poder de la curiosidad, la perseverancia y el método científico. Charles Darwin, revolucionando la biología. Las contribuciones de Charles Darwin, 1809-1882, al campo de la biología marcaron un cambio de paradigma en la comprensión de la vida y su diversidad. Su teoría de la evolución por selección natural, articulada en El origen de las especies, 1859, proporcionó una explicación unificadora para el desarrollo y la adaptación de las especies a lo largo del tiempo. Antes de Darwin, la mayoría de los naturalistas sostenían la creencia de que las especies eran fijas e inmutables, una visión coherente con las doctrinas religiosas. Sin embargo, las observaciones de Darwin durante su viaje a bordo del HMS Beagle, particularmente sus estudios de los pinzones en las Islas Galápagos, lo llevaron a cuestionar esta perspectiva. Observó que especies estrechamente relacionadas presentaban variaciones que parecían estar adaptadas a sus entornos específicos, lo que sugería que las especies podrían cambiar con el tiempo. La teoría de la selección natural de Darwin postulaba que los individuos con características mejor adaptadas a su entorno tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características ventajosas a la siguiente generación. Con el tiempo, este proceso podría dar lugar a la aparición de nuevas especies. El trabajo de Darwin proporcionó una explicación naturalista de la diversidad de la vida y desafió las visiones tradicionales sobre los orígenes de las especies. El impacto de las ideas de Darwin se extendió más allá de la biología. Su teoría influyó en campos como la antropología, la psicología y la sociología, provocando debates sobre el lugar de la humanidad en el mundo natural. Aunque Darwin enfrentó una crítica significativa tanto de las comunidades religiosas como científicas, su trabajo finalmente se convirtió en la piedra angular de la biología evolutiva moderna. Las implicaciones filosóficas de la revolución científica. Los avances de Lavoisier, Faraday y Darwin son representativos de los cambios intelectuales más amplios provocados por la revolución científica. A medida que los científicos desvelaban los principios subyacentes que gobernaban el mundo natural, las explicaciones tradicionales basadas en la teología y la superstición empezaron a ser cada vez más cuestionadas. Este cambio tuvo profundas implicaciones filosóficas, dando lugar a nuevas formas de pensar sobre el conocimiento, la existencia y la relación de la humanidad con el universo. Un desarrollo clave fue la emergencia del empirismo como un marco epistemológico dominante. Filósofos como Francis Bacon y John Locke defendieron la idea de que el conocimiento debía basarse en la observación y la experiencia, en lugar de en razonamientos abstractos o dogma. Este énfasis en la evidencia empírica se convirtió en un sello distintivo del método científico y sigue siendo fundamental en la investigación científica hoy en día. La revolución científica también contribuyó al surgimiento de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual que enfatizó la razón, el individualismo y el progreso. Pensadores como Voltaire, Immanuel Kant y David Hume se inspiraron en los avances científicos, argumentando que la investigación racional podía aplicarse a cuestiones sociales, políticas y éticas. Este optimismo sobre el potencial humano y el poder de la razón ayudó a moldear los valores democráticos y liberales modernos. La revolución científica y las contribuciones de figuras como Antoine Lavoisier, Michael Faraday y Charles Darwin
representan un momento crucial en la historia de la ciencia y la filosofía. Estos pioneros no solo avanzaron en sus respectivos campos, sino que también ejemplificaron el poder transformador del método científico. Sus descubrimientos remodelaron la comprensión humana del mundo natural, desafiaron creencias profundamente arraigadas y sentaron las bases de innumerables avances tecnológicos e intelectuales. Hoy en día, el legado de la revolución científica sigue inspirando a científicos y pensadores, recordándonos el valor duradero de la curiosidad, el escepticismo y la búsqueda del conocimiento.